Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien, y se la estén pasando de lo mejor. Si no es el caso, espero al menos despejarlos un rato con la historia. Espero disfruten el capítulo. Capítulo 37. Hola, soy Kakaroto. Lugar de la nada. Mi poder ha vuelto, se sintió raro pero está de vuelta, decía Goku apretando los puños. Considéralo un regalo de mi parte, o tómalo de una manera en la que ahora sí podré verte, dijo la presencia. No pensé que harías eso, dijo Muerte sorprendida al ver el poder que liberaba Goku. Bueno, es algo innecesario una vez que ya te tengo en la vista, solo querían jugar a ocultarte, pero una vez que liberaste esa fase que tú llamas Super Saiyajin 3, fue fácil encontrar la anomalía que había por mis tierras, dijo la presencia. Goku se llevó una mano a su cabeza y rió nerviosamente. Por cierto, quiero que me enseñes ahora tu máximo poder, quiero saber lo que desbloqueé, dijo la presencia. Esto será interesante, dijo Muerte con una sonrisa. Goku les asintió sin decir nada. Relajando su mente y dando un suspiro profundo, una columna de luz explotó en el lugar, haciendo que Muerte se tapara los ojos ante el viento que se movía violentamente. Oh, esto es más interesante de lo que pensé, dijo la presencia viendo como la columna de luz desaparecía por completo, dejando ver a Goku con su cabello completamente plateado, junto a mirada afilada que no denotaba emoción alguna, ese era su estado. Este es mi estado más poderoso, dijo Goku viendo seriamente a ambas presencias. Oh, interesante, ¿y hay algún motivo por el cual me veas así?, inquirió la presencia. La verdad es que ninguna, solamente me abstengo de toda emoción en este estado, dijo Goku volviendo a su estado base. Wow, se sintió bien liberar ese poder, no me es tan difícil mantener ese estado gracias a Merus, pensaba Goku. Muy bien, solo queda ver cómo saldrás de aquí, dijo la presencia apuntando hacia una esfera la cual reflejaba al mismo Goku durmiendo en la enfermería de la DO. Esa molestia que sentí en la sala, está siendo la causante de que yo esté aquí, pensaba Goku viendo seriamente a la esfera. Estás en lo correcto, dijo la presencia. Goku lo vio confundido, él juraba no haberlo dicho en voz alta. No te alarmes, soy el creador de todo esto, puedo hacer cualquier cosa, ¿no es obvio?, dijo la presencia. Sí, es verdad, dijo Goku riendo de manera torpe. Gotham. Las cenas que siempre se ciernen en la mansión son siempre perfectas gracias a Alfred y esta vez no fue la excepción. Alfred, qué buen pavo, te has coronado esta vez, dijo Dina. Muchas gracias señorita Dina, respondió Alfred cordialmente. Sin modales Alfred, tengo que invitarte a nuestra casa a que vengas a cocinar, tengo un amigo que amaría esta comida, dijo Dina. ¿O ese amigo podría venir para este sitio?, dijo Bruce, recibiendo una mirada por parte de Dina y Bárbara. Bárbara dejando sus cubiertos a un lado iba a contestar, pero Dina se adelantó. Oh, claro que podría, solo no sientas presionado si está a tu lado, dijo Dina sonriendo de lado, volviendo a comer. Dick, Damián y Tim abrieron los ojos ante ese comentario, viendo cómo Dina se encontraba muy tranquila. ¿Presionado? Bueno, algo tendrá que me haga dudar. ¿Secretos?, dijo Bruce. Oh, ninguno, solamente es mejor, dijo Dina. Bruce la miró seriamente. Bárbara por su parte no pensaba en esta posibilidad, de que un momento a otro Dina se alzara como si nada. Por cierto, ¿cómo va tu empresa, Bárbara? Digo sabiendo que hay alienígenas por muchos lados, dijo Dick. Realmente no es ningún problema, mi empresa justamente contrata alienígenas y no tengo por qué preocuparme, dijo Bárbara. Me siento ofendido que todavía no me haya invitado, dijo Dick con una semimueca. Bueno, no todo está sobre ti, amiguito, dijo Jason sonriéndole burlonamente. Dick y Jason se miraron fijamente con una mirada que atentaba con resolver todo a los puños. Bueno, no me sorprende que la oveja negra se meta en conversaciones que no le competen, es raro que hasta esté aquí, dijo Damián. ¿O tienes algún problema con que esté aquí mocoso sin modales?, dijo Jason.
De cierta manera la gente que deja tirado a otros me cae mal, pero como ya sabía que se trataba de alguien como tú, al enterarnos que abandonaste la misión que se encargó y te quedaste en National City como un cobarde, se ve que Kakaroto te tiene agarrado por los huevos, dijo Damián. Me gustaría verte frente a él, y ver el completo inútil que serías frente a frente, incluso a mí no me podrías derrotar, dijo Jason burlonamente. Los consejos de Goku ante las peleas y ver cómo pudo desempeñarse mejor en combates era una adrenalina que quería probar compartirles el culo a el mocoso y Dick. Veo que no conoces tu lugar todavía, muerto Vivien. Ya basta. Fue Bruce y alzó la voz para detener esa discusión. Alfred estaba negando con la cabeza ante la situación que iba a vivir. Viendo como todo ya estaba tenso, Bruce no titubeó y habló al respecto de lo que él quería. Voy a ir al grano con ustedes, luego de ese temblor y de saber quién fue el responsable de tantos desastres en el mundo, ¿creen que yo me detendré en buscarle una debilidad a ese sujeto que es un peligro para el mundo?, dijo Bruce con mirada impasible. Ya veo, pensé que te tardarías un poco más en preguntar eso, dijo Bárbara. Bueno, Colorada, solamente responde, Son Goku es Kakaroto, dijo Damián, el cual esquivó una cuchara que fue directo a su ojo. Qué pena que no te di, te hubiese quedado mejor un parche en el ojo, como se habla con más respeto, porque la siguiente no será una cuchara y tampoco lo erraré, dijo Dina con un tono serio. Damián se mantuvo serio, pero palpitando un gran enojo. Y dime Bruce, ¿qué se te ocurre si Kakaroto apareciese aquí?, inquirió Bárbara seria. Tengo 1000 métodos preparados para probar detenerlo, alguien con tanto descontrol no puede andar por mundo así como así, dijo Bruce. Es curioso, el Joker tiene el superpoder la suerte, siempre se te escapa y más personas mueren, dijo Bárbara. Uf, eso fue un golpe bajo, dijo en tono bajo Jason riendo. Será mejor que te calles Todd, dijo serio Dick. Sabes muy bien que no caeré tan bajo para hacer eso, dijo Bruce. Correcto, los que caen son las personas que dejas morir, dijo Jason con resentimiento ante eso dicho. Dick iba a hablar, pero a pesar de apoyar a Batman en cuanto a lo de Kakaroto y mantener los principios de no matar, pero de cierta manera entendió ese resentimiento por Todd. Cierra el pico Todd, nada aquí te compete, dijo Damián. Oh claro que me compete, enano de mierda, ese payaso del diablo sigue suelto por ahí incluso luego de haberme matado, sigue suelto, exclamó Jason con rabia, haciendo que Bárbara y Dina bajasen la cabeza. Él no pudo estarte cuidando todo el tiempo, si te dejaste captu. Intentó terminar Damián la frase, pero Jason empujó la mesa, lanzando todo por los aires y dándole un golpe de lleno en el rostro, haciendo que Damián salga volando al suelo. Al instante dio una patada hacia Dick, el cual quería detenerlo, dando un impulso hacia atrás. Dima todo esto solo quedó con la boca abierta ante lo que estaba pasando, él solo quería comer el pavo de la noche. Bruce ante lo hecho por Todd simplemente se levantó de la silla y se quedó viéndolo fijamente. Uf, tenía tantas ganas de hacer eso, y lo peor de todo es que fue tan fácil, dijo Jason. Maldito, dijo en un tono bajo Damián limpiándose un poco de sangre del labio. Con Goku. ¿Con qué confías que eso salga bien?, preguntó Muerte. Es un vacío legal que está utilizando, pero no creo que pase nada, dijo la presencia. No pierdo nada con intentarlo, dijo Goku pasando a su Super Saiyajin God. Él estaba viendo hace un rato a Kara y lo demás alrededor, notando en la situación en la que se encontraba, por lo que decidió pasar a su fase God para probar si podría curarse de aquella rara sensación que le agarró. Según su pensamiento, él aún estaba conectado mentalmente con su cuerpo, pero era difícil de decirlo. Deo. Vamos amor, tú nunca te rindes, ¿verdad?, decía Kara sujetando la mano de Goku, el cual se encontraba reposado en una de las camillas de la zona médica de la DO. Alex, John y Win entraron a la sala viendo con pena al Saiyajin, el cual tenía una mirada tranquila. ¿Aún nada?, preguntó Alex. Kara negó con la cabeza, volteando a ver a Alex. Tranquila, él es fuerte, no se dejará vencer por algo así, solo esperemos a ver el resultado que nos dirá Elisa, dijo Alex. Kara asintió sin más, no podría hacer nada.
Y en ese mismo instante que sucedió en simultáneo, Elisa estaba entrando a la sala, cuando el pelo de Goku comenzó a elevarse como si intentara transformarse, dejando confundidos a todos. Pero había algo distinto, su aura de manera tenue intentaba alzarse pero no podía. ¿Alguien está notando que su aura es algo roja? ¿Será el Kaioken? Preguntó Win con duda. Eso parece, pero, ¿por qué lo intentaría activar? Eso sería una carga para su cuerpo, dijo Kara. Lo que nadie sabía es que Goku no intentaba activar su Kaioken, sino que su transformación de la fase God, pero nadie sabía eso, ellos solamente sabían que Goku había desbloqueado hasta su fase 3, pero no más allá. Luego de unos momentos Goku volvió a calmarse, haciendo que todos se acercaran a él para ver si estaba despierto, pero lamentablemente no era el caso. Bueno, luego de ver eso puedo intuir que Goku sigue luchando por su vida y lo que le está afectando a su cuerpo está afectando a su corazón. Fue Clark que cortó en seco a Elisa, la cual se sorprendió al verlo y decir eso. Clark. ¿Qué haces aquí y cómo sabes eso? Dijo Kara. Kelex me lo dijo, me dijo que Kara Zor-El inició el virus Medusa y lo esparció por la fortaleza, es por eso que Monel y Goku están infectados, dijo Clark. Kara se impactó al escuchar eso. Yo. Fue lo único que atinó a decir Kara ante el asombro. Seguramente alguien accedió con tu sangre, dijo Gon deduciendo lo que pudo haber pasado. Pero, Monel está bien, dijo Alex. Disculpen molestar señor, pero el sujeto Monel cayó desmayado en la zona de comida, dijo un agente. Definitivamente no se desmayó por la comida, dijo Alex. Tráiganlo de inmediato, ordenó Gon. Como diga, dijo el soldado saliendo de la sala. Bueno, ¿en qué estábamos?, dijo Gon viendo a Clark. Supongo que no conocerás lo que hace el virus, pero fue creado por tu padre para erradicar a cualquier especie que invadiese Krypton, atacando la fisionomía de cualquier alienígena exceptuando la nuestra. Monel pudo haber resistido un poco más por asemejarse a nosotros, pero no lo salva, dijo Clark viendo con pena a Goku. Ya veo, eso ataca la zona más débil del huésped, y en el caso de Goku fue su corazón, esa zona le quedó resentida, dijo Elisa. Kara abrió los ojos de repente, recordando que ella le había pedido una de las pastillas para el corazón que Bárbara había encontrado en la nave espacial que Goku usaba para entrenar. Sin decir nada, salió volando con lágrimas en los ojos, sabiendo que sus padres habían creado un virus tan peligroso. Sumado a que estaba recordando cuando Cadmus le decía que ella mataría a Kakaroto, ahora solo le importaba encontrar esas malditas pastillas. Bueno, eso no me lo esperaba, será mejor que te contactes con Bárbara o Dina, esto tienen que saberlo, dijo Gon saliendo de la sala. Alex asintió y luego vio a Clark. Yo estuve entrenando con ellos y no fui capaz de sacarlos a tiempo, dijo Clark con algo de pesar. No te culpes, no tienes nada que ver en esto, Kara de seguro fue a buscar algo importante, lo sé, dijo Alex con una sonrisa. Clark asintió, era cuestión de esperar. Por su parte Win ya se encontraba llamando a la ubicación de Bárbara. Gotham. Si ya se calmaron, quiero saber por qué están tanto a la defensiva, dijo Bruce viendo a Bárbara y Dina. No estamos a la defensiva, solo queremos hacerte entender que Kakaroto no es el enemigo, dijo Dina. Bárbara iba a hablar pero su teléfono sonó, era Win. Yo te responderé en unos segundos, como sabrás tengo una empresa y bueno Lena no se cansa de hacer trabajos, dijo Bárbara mintiendo y yendo a responder a otro lado. Eso es raro, pensaba Dick. Como sea, no puedo creer que no entiendas algo tan simple como eso, Bruce, dijo Dina viendo a Bruce. ¿Sí? ¿Pasa algo, Win?, preguntó Bárbara. Bueno, seré rápido contigo, a Goku le afectó un virus kryptoniano que afecta la fisionomía y se encarga de atacar la zona más débil de este, por lo que la de Goku es el corazón, y bueno ese es el resumen, dijo Win. Win se confundió al no escuchar respuesta y luego escuchar un golpe en seco. Ella había dejado caer su teléfono ante la conmoción de escuchar que su amigo estaba en esa situación, ella lo había notado con molestia pero no fue capaz de verlo, luego algo le volvió a la mente. Kara tiene que tener una de las pastillas para curar a Goku, dijo Bárbara pensando.
Entonces supongo que por eso ella se fue a So como si nada de la DO, dijo Win. Yo ya avisaré a los demás y volveremos enseguida, dijo Bárbara, que colgó y quiso correr hacia dentro de la mansión, pero Dick se puso en medio. ¿Con que tu amigo Goku está en problemas, dijo Dick de brazos cruzados. Sí, así que si no te molesta, me servirías que te hagas a un lado, dijo Bárbara seria. ¿Por qué nos ocultas cosas?, preguntó Dick de brazos cruzados. No me gusta la gente que se mete demasiado en la vida de los demás, dijo Bárbara seria. Creo que te estoy desconociendo, y por cierto creo que estás protegiendo a los tipos equivocados, dijo Dick. ¿Los? Inquirió Bárbara con duda en esa palabra. Son Goku, dijo Dick viendo el rostro de Bárbara atentamente. Yo en estos momentos de mi vida solo quiero a mis amigos que de verdad me apoyan, y Goku es la persona más maravillosa que conocí, y no pienso dejar que nada le pase, incluso si ustedes se entrometieran en mi paso, los sacaré a la fuerza, dijo Bárbara más seria que nunca. Dick amplió los ojos, esta era la Bárbara que él quiso. Yo solo te diré una cosa y que a Kakaroto hay que controlarlo, su temblor hizo desastres en Bloodhaven, dijo Dick. Yo ya te di una advertencia, dijo Bárbara pasando de él. D.O. Alex se encontraba hablando con su madre sobre de lo que pudo haber hecho su hermana, que salió muy de repente de la D.O. Ya veo, entonces crees que ella fue a buscar esa tal medicina de su mundo, dijo Elisa. Sí, aunque creo que se está tardando un poco, dijo Alex, ya habían pasado 15 minutos. Solo hay que esperar, no sabemos qué podemos hacer. Win, ¿te pudiste comunicar con Bárbara Odina?, dijo John entrando a la enfermería. ¿Me dijo Win y no mi apellido?, preguntó Win confundido. Estamos en una situación grave, solo respóndeme, dijo John serio. Y ahí volvió, sí me pude comunicar con Bárbara y ella me dijo que Kara debería de tener una pastilla del mundo de Goku y que eso debería de ayudarlo, dijo Win. Splash. Fueron los vidrios del balcón volar y con ellos la entrada de Kara aún manteniendo las lágrimas en sus ojos y sosteniendo algo en su mano. Kara. Fue lo dicho por todos. Kara ante todo fue directo con Goku. Hola amor, soy yo otra vez, perdón por tardar, de verdad lo siento, pero tengo tu medicina aquí, dijo Kara abriendo levemente la boca de Goku y vertiendo el líquido y haciendo que la máquina que marca el pulso marcará con normalidad las latencias de Goku. Se ha calmado, dijo Elisa sorprendida por esa medicina. Es una cura creada por la mejor amiga de Goku en su mundo, ella la creó para evitar su muerte en el pasado de su tierra, ella era una genio, dijo Alex viendo a Goku. Ya veo, Kara cariño, ¿me permites ese remedio?, preguntó Elisa curiosa. Kara simplemente le dio aquel remedio y se quedó sentada a un lado de Goku. Con Goku. Goku junto a la presencia y muerte estaban viendo todo lo que estaba pasando en la Tierra y al momento de ver cómo Kara le daba el remedio el cuerpo de Goku empezó a volverse intangible en aquel lugar. ¿Me estoy muriendo?, preguntaba Goku que intentaba tocarse el cuerpo pero lo atravesaba. No realmente, yo solamente traje tu entidad a este lugar, mientras tu cuerpo se mantenía junto a tu esencia, y tal parece que tus amigos lograron curarte de esa enfermedad, dijo la presencia. Ya veo, pero ¿nos volveremos a ver?, preguntó Goku con duda. Aún no apresures las cosas, en estos momentos volverás a tu cuerpo, dijo la presencia. Muerte por su parte simplemente le dio una sonrisa. L-Corp. Mientras Goku hablaba con la presencia y muerte en la Tierra habían pasado horas. En las puertas de la oficina, un sujeto se preparaba para entrar, pasando por el detector de metal, haciéndolo sonar. Un guardia ante eso se levantó para inspeccionar. Disculpe señor, pero voy a tener que ver qué tiene, dijo el guardia. Al ver que no se detenía, el guardia sacó su arma, estaba listo para disparar, pero una mano en su hombro lo hizo voltearse. Al hacerlo vio a Supergirl, la cual estaba con los ojos rojos. El guardia vio esos ojos y una mirada de odio hacia el sujeto encapuchado y decidió salir del lugar. Todavía no me pagan lo suficiente para hacer estas cosas, dijo el guardia corriendo.
Debí de suponer que te vería más antes de lo planeado, pero por lo que veo tu parejita no está contigo. ¿Qué sucede? ¿Acaso no puede moverse?, dijo Cyborg Superman ladeando una sonrisa. Pero eso lo último que pudo decir. Kara a una velocidad que nunca había utilizado había embestido a Cyborg, rompiéndole un brazo y tirándoselo a la cara. Maldita, dijo Cyborg agarrando su brazo. Tú estás por matar a la persona que más me importa, decía Supergirl con ira en su voz. Me sorprenda que aún no esté muerto, es duro de matar, dijo Cyborg, pero nuevamente al decir eso, Supergirl con furia usando su visión de calor a una potencia bastante alta le cortó la pierna izquierda. Lena, la cual estaba cerca del lugar, se asomó cerca de una puerta y pudo ver el suceso de Supergirl arrancando su pierna. Cyborg al quejarse por perder una pierna la pudo ver a Lena y tomando un pedazo de escombro, se lo arrojó con todas sus fuerzas a Lena. Cobarde, exclamó Kara moviéndose rápido para salvar a Lena. Será mejor que te vayas, dijo Supergirl, viendo cómo Lena sintió y se fue corriendo. Maggie en esos momentos entró junto a demás oficiales, pero fueron neutralizados por un disparo de Cyborg a una columna, haciendo que un trozo de este cayera sobre el hombro de Maggie, dejándola algo aturdida. Maggie, exclamó Supergirl yendo rápido a ayudarla. No te preocupes por mí, termina de romperle la otra pierna a ese malnacido, dijo Maggie. Kara se dio la vuelta para terminar con esa chatarra de una vez por todas y no lo vio. ¿Cómo pudo escaparse? No tenía una pierna. Con furia Supergirl decía. No tiene que estar muy lejos entonces, dijo Maggie. Lo sé, pero a ti hay que llevarte a una enfermería, vayamos a la DO, ahí te atenderán, dijo Supergirl. Estoy viendo, solo es una molestia el hombro, dijo Maggie. Eso fue suficiente para que Kara saliese con Maggie. Disculpe Supergirl, pero nosotros podemos llevarla, dijo un guardia que estaba sin casco al ser impactado por un pedazo de escombro. Kara lo vio y luego a Maggie. Estaré bien, haz lo que tengas que hacer, dijo Maggie. Le avisaré a Alex, dijo Supergirl y con eso salió del lugar. Ella en estos momentos tenía que ir a hablar con Lena y que le dijera la ubicación de su madre para detener todo esto y poder revertir todo esto. L-Corp. Quedamos acordado en eso, princesa, te aseguro que Goku tendrá muchas ganas de verte, por lo que me cuentas, dijo Lena. Ella estaba por terminar de cerrar un contrato millonario con la Amazona. Perfecto, nos estamos viendo Diana, el primero en llamarte para confirmar nuestra junta será Goku, dijo Lena despidiéndose y con eso colgó. Con que Goku fue realmente quien trajo la atención de la princesa, sigue sorprendiéndome, pensaba Lena sonriendo. Su sonrisa se cambió a una cara de susto al escuchar un aterrizaje violento en su balcón. Hola Lena, lo siento por entrar así, pero quiero saber si puedo contar con tu ayuda, dijo Supergirl. Lena se sorprendió por eso, pero reaccionó. Claro, ¿en qué puedo ayudar?, preguntó Lena. Necesito encontrar a tu madre, dijo Supergirl. Eso tomó por sorpresa a Lena. ¿Mi madre?, fue la pregunta reiterada de Lena. Kara sabía que esta iba a ser difícil para Lena. Lena, lo siento que lo tengas que escuchar de mi parte, pero tu madre es la líder de la organización llamada Cadmus, dijo Supergirl. Lena se quedó en silencio por unos segundos mirando un punto fijo, sin saber qué decir. Era raro recibir esta información acusando a su madre de esos actos, aunque ella sabía que no era una santa. Mientes, dijo Lena segura de sus palabras. No, ella me secuestró y tomó mi sangre para un virus que ahora puede matar a todos los alienígenas. Y uno de esos afectados es Kakaroto, por eso no lo ves aquí conmigo, dijo Supergirl. Pensé que eran diferentes, vienes hasta aquí y acusas a mi madre, ya sé que no es ninguna santa, pero aún así, dijo Lena no demostrando emoción alguna en su rostro. Lena, sé que es muy decepcionante saber esto de tu madre, lo sé porque lo estoy viviendo y. Supergirl no pudo terminar. Vete, no quiero verte, dijo Lena dándose la vuelta. Al hacer eso vio como un mechón de cabello cayó al suelo. Al voltearse pudo ver con terror a Supergirl apretando con fuerza sus puños.
Te puedo jurar por toda tu familia, que si tu madre logra matar a Kakaroto, no te puedes imaginar el calvario que van a vivir, les faltarán lugares en el planeta para esconderse, dijo Super Girl, si haces algo para revertir ese virus que madre piensa lanzar, todos los alienígenas morirán. Con eso dicho, Super Girl le largó del lugar. Afueras de Gotham. Lo sentimos, Alfred, por irnos tan pronto, pero como pudiste ver, las cosas no salieron del todo bien y nosotros nos quedamos sin transporte, por lo que tendremos que irnos antes de tiempo, dijo Bárbara tomando su maleta. Dinah, Jason y Elena estaban detrás de Bárbara esperando para irse, ellos ya se habían despedido de Alfred. No puedo creer que Goku esté en esta situación, dijo Dinah sacando su celular para intentar llamar a Win, pero notó que no tenía señal. Eso no es normal, dijo Elena viendo su teléfono. Amor, inquirió Jason viendo cómo Dinah tenía agendado a Goku. Será mejor que no vuelvas a ver sin mi permiso, yo estuve entrenando con Goku más tiempo y puedo partirte al medio, dijo Dinah. Jason asintió sin rechistar, no iba a poner a prueba el entrenamiento que Goku le había dado. Bueno, en verdad, ¿qué tipo de entrenamiento tuviste con Goku?, preguntó de manera curiosa Jason, pero recibió un golpe de Elena. Me callo, dijo sin más Jason. Esto tiene que ser obra de Bruce, dijo Bárbara fijándose en que no había señal. Señorita Gordon, ¿de verdad cree que el amo Bruce pudo haber hecho algo por el estilo?, preguntó Alfred. Bárbara le dio una mirada diciendo todo. Es verdad, ante las medidas que quiere tomar contra Kakaroto, nos quiere sacar toda la información posible, dijo Dinah. Ya veo, conocen al caballero Kakaroto, dijo Alfred. Sí, y no le pensamos decir nada porque sabemos que Kakaroto solo hace el bien y Bruce está muy perseguido solo por un temblor, dijo Bárbara. Alfred solo les asintió entendiendo los motivos de las chicas. Ya veo, con que mis sospechas sobre las damas de compañía no eran erradas, dijo Damián, recibiendo un golpe en la cabeza por parte de Dick. Enano de mierda, decía Dinah al escuchar lo que dijo. Como sea, van a tener que decirnos todo sobre Kakaroto, lo necesitamos para detenerlo, es un peligro, dijo Damián tronando sus manos. Vas a tener que hacerme hablar o ompa, dijo Jason con una sonrisa. Suponía que las cosas serían así, dijo Dick serio. Esperaba más criterio sobre ti, Dick, dijo Dinah. Tuve una conversación con Cory y estamos de acuerdo en que fue una salida de control lo de aquella vez, dijo Dick en pose de pelea. Puedo ver la correa desde aquí, y mi pregunta es ¿cómo harán para vencernos siendo menos?, preguntó Jason con confianza. Solo quiero respuestas, pero si ustedes no me las dan, dijo una voz que todos reconocieron. Amo Bruce, ¿no cree que este ya está llegando demasiado lejos?, preguntó Alfred, que no quería que nadie saliera herido. Yo me abstuve de llegar a esto, pero no estoy viendo otro camino, solo quiero protegerlos, dijo Batman, que ahora visible. Jason afiló su mirada y recuerdo se le atravesó. Será mejor que las cuides a todas, será mi único encargo mientras yo no estoy, decía Goku sonriéndole. Hey, ahora quiero quedar bien con un sujeto que llevo poco y nada conociendo, pero aún así me nace hacerlo, no te decepcionaré, Goku, pensaba Jason. Bárbara y Dinah se extrañaron al ver esa mirada en Jason. Bueno, no se te será tan fácil ponerles una mano encima, dijo Jason. Creo que la correa la estoy viendo yo, dijo Dick. No te ilusiones, solo estoy cumpliendo mi palabra con alguien que sí me acepto, dijo Jason comenzando a correr hacia el murciélago y sus ayudantes. National City. 2 veces en una misma semana, como si en verdad fuésemos madre e hija, dijo Lilian entrando a la oficina de Elena. El virus Medusa, por eso enviaste a tu matón aquí por el hisopo 454, y también eres la líder de Cadmus, dijo Elena. Lena se esperaba una sorpresa en la cara de su madre, pero no vio nada, era un rostro sin emociones. Ya veo, la kryptoniana te lo dijo, mencionó Lilian. Ni siquiera lo niegas, dijo Lena. Bueno, parece que ahora eres partidarias de aquellos alienígenas, dijo Lilian mirando con duda a su hija. No, dijo simplemente Lena, haciendo que Lilian se sorprendiese.
Lena sacó un portafolio donde se encontraba el hisopo, y se lo dio a su madre. ¿Así de fácil?, preguntó Lilian aún sorprendida. Así de fácil, dijo Lena sonriendo. No pensé que creerías en la causa, dijo Lilian. Bueno, es hora de que empieces a conocer un poco más a tu hija, mencionó Lena. Eso parece, dijo Lilian viendo el hisopo con una sonrisa. Gotham. Chicos, solo quería comer tranquilo, dijo Tim, que estaba viendo cómo Damian, Dick y Batman estaban enfrascados en una pelea. Amo Tim, me alegra saber que usted no está apoyando ningún bando, dijo Alfred a su lado. Realmente es que no me cae mal Kakaroto, hasta lo veo como alguien genial, pero parece que Bruce le está dando muchas vueltas y todo llevó a esto, dijo Tim. El amo Bruce se está equivocando en esta ocasión, está queriendo pelear contra algo que no va a poder parar. Sé que pensó lo mismo de Superman, pero de Kakaroto no se ha visto una sola debilidad, solamente el que le ganen a la fuerza o quizás con magia, dijo Alfred con un Tim asintiendo y volviendo a ver el conflicto. ¿Qué pasa, enano? Dijiste que trapearías el suelo conmigo, dijo Jason dando un ademán de mano e incitando a Damian fuera a por él. Jason lo esperó y esquivó una patada, pero recibiendo luego un golpe directo a su rostro. ¿Qué tal?, dijo Damian burlonamente. Jason se giró y tenía una sonrisa en su rostro la cual era visible. Él no llegó a ponerse su traje para pelear. Eso no me dolió, dijo Jason tomando del brazo a Damian y empezando a dar vueltas, arrojándolo contra un muro y dejarlo desorientado. Jason rió a eso, esto se sentía tan bien. Por su parte Dina decidió enfrentarse a Dick, el cual estaba en serios problemas ya que podía conectar ni un solo a golpe a la rubia. No importa que sea una dama, puedes intentar darme, dijo Dina burlonamente. Dick estaba comenzando a enojarse, era imposible que no pudiese acertar un golpe. ¿Desde cuándo te volviste tan buena?, preguntó con algo de rabia Dick, al ver que seguía sin poder acertar un golpe. Bueno cariño, buena siempre estuve, y solamente tengo un Adonis que me enseñó trucos nuevos, dijo Dina sonriendo. Dick afiló la mirada intuyendo quién pudiese ser, era obvio. Me lo está confirmando, pero aún necesito saber más para aclarar, pensaba Dick. Su pensamiento fue cortado cuando recibió una patada doble en el pecho, cortando su respiración por unos segundos. Diablos, decía entrecortado Dick recuperándose. Yo que tú no me levanto, esto terminará igual una y otra vez, dijo Dina. National City. D.O. Kara se encontraba sentada a un lado de Goku, tomando su mano y mirando también a Monel. Ella observaba con anhelo de verlos a despiertos a ambos. Y pensar que había días en los que no te soportaba, ahora solo quiero que despiertes y digas algo referido a Goku, decía Kara mirando a Monel. Ella pasó su vista de vuelta por su amado, notando cómo este ahora se encontraba más tranquilo. Desde que le había dado su medicina todo había mejorado, al menos eso creía. Tampoco podía pasar por alto el tallado cuerpo de Goku, ya que este y Monel estaban sin remera, conectados a una máquina para tomar sus pulsaciones y brindarles agua a su cuerpo. Ella observó detalladamente todo su cuerpo, ahora notando algo raro, aquel sello que él tenía en su abdomen no estaba. ¿Será porque está en calma y no está expulsando nada de poder?, pensaba Kara con duda. Goku ya le había explicado todo sobre aquel sello, y que se lo tuvieron que poner para pasar a este multiverso sin alertar a nadie. Lucha amor, yo sé que te estás curando, solo tienes que ser un poco más fuerte, dijo Kara. Todos lo necesitamos, pero ahora te tocará a ti Kara, dijo Win entrando a la sala. ¿Qué sucede?, preguntó Kara. El hisopo 454 tiene una firma radiactiva, y el programa que hice para avisarnos cuando se moviera de L-Corp se activó, dijo Win. Y necesitamos ir a detenerlos urgentemente, dijo Clark, el cual también estaba ahí. Él se había quedado en todo momento para cuidar a Goku y Monel de cualquier cosa. Adivinaré, se está moviendo, dijo Jon entrando a la sala. ¿Hacia dónde se dirige, Win?, preguntó Alex ordenando a los agentes que se movilizaran.
no van a ninguna ubicación que tuviésemos prevista, ellos se preparan para liberarlo en el puerto de National City, dijo Win viendo su tablet. ¿Pero por qué? El puerto no es una fuente de agua potable, dijo Kara. Te equivocas, es el lugar perfecto, dijo Jon. Eso lo dispersará a toda National City, y si eso sucede, no habrá lugar donde esconderse, dijo Elisa con preocupación en su voz. Eso quiere decir que la medicina que le dimos a Goku, intentaba procesar Kara. Será inútil, dijo Alex viendo a su cuñado. Envía un equipo de apoyo, Alex, ordenó Jon. No hay tiempo para eso, dijo Super Gear. Entonces tú y yo iremos allí, dijo Jon. Jon no puedes ir, si el virus llegase a esparcirse, dijo Kara. Moriré lo sé, pero puedo aceptarlo, además ya no importa, dijo Jon caminando al balcón. Kara le tapó el paso y se negaba a dejarlo pasar, no quería que nada le pasase. Kara, dijo Jon tomándola por los hombros, si muero quiero morir como yo lo desee, peleando por lo que yo creo, permíteme pelear por mis hermanos caídos. Kara indecisa, suspiró y aceptó muy a regañadientes. Pero antes que ellos salieran, escucharon a Elisa gritar junto a otro grito de rabia. Cadmus. Fue el grito que escucharon y una estela dorada los atravesó a todos, haciendo que más de uno diese como 5 vueltas, ante la repentina explosión de velocidad. ¿Qué fue eso, Ma? Preguntó algo sorprendida y alterada Kara, hasta ella dio un par de vueltas. ¿Fue acaso? Inquirió Clark viendo al balcón. Fue Goku, se levantó de golpe y con furia desplegó lo que bueno ustedes ya sintieron, dijo Elisa. Todos fueron al balcón y podían ver una enorme aura dorada que hacía que rayos cayesen cerca de esta y amenazaba con difuminar toda nube posible. Es épico, pero no quiero que el planeta termine como Namekusei, dijo Win ganándose las miradas de todos. Solo digo, volvió a decir con algo de pena. Iré contigo, dijo de igual forma Jon volando junto a Kara. Yo tampoco pienso quedarme aquí, dijo Clark saliendo con ellos. Kara estaba más que preocupada, nunca vio a su novio tan molesto desde aquella vez. Jon la vio preocupada y habló. No es común en mí, pero me alegra ver a Goku así, creo que su motivo de sentirse así proviene a que lo atacaron de manera cobarde, dijo Jon. Es bueno que sea él, aunque no entiendo cómo se recuperó tan rápido para salir así, dijo Clark. De seguro no lo está, y es un cabeza dura, dijo Kara incrementando la velocidad. El puerto de National City. Lena bajó de su auto y caminó hacia su madre que estaba junto a un gran camión cubierto por una manta. Llegas tarde, aunque no entiendo por qué te quedas más tiempo, dijo Lilian. Ya sabes cómo es el trabajo, terminas una llamada y comienza otra, y más con las personas que manejo yo, dijo Lena. Lilian solo negó con la cabeza y luego de darle una sonrisa, le hizo una seña para que la siguiera. Mientras caminaban ella se retiró un relicario que llevaba de collar. Algunas madres usan un relicario con fotos de sus hijos, tú en cambio tienes la llave de un cohete, dijo Lena. ¿Lanza cohetes, tienes el hisopo? Inquirió Lilian. Claro, después de todo el virus está dentro, y sin él no hay fiesta, ¿no es así? Dijo Lena dándole el aparato. Perfecto, dijo Lilian adaptando el hisopo al cohete, luego le extendió la llave a Lena. ¿Yo? Preguntó Lena. Prueba que estás de mi lado, libera a Medusa y termina con la amenaza, dijo Lilian. Lena tomó la llave y caminó a los controles, y estando a punto de activarlo algo de manera abrupta aterrizó. Tú, dijo Lilian viendo al Saiyajin, algo confundida ya que este estaba sin remera y con un pantalón naranja. Detrás del Saiyajin llegaron Super Gear, Superman y Jon. No lo hagas Lena, dijo Super Gear. ¿Por qué no? Soy una Luthor. Dijo Lena activando y liberando el misil. Kakaroto con más rabia apareció delante de Lilian y con una voz que la hizo dudar de su nacimiento y de todo lo que hizo, Kakaroto habló. Si te mueves, explotarás, dijo Kakaroto saliendo en un despegue a por el cohete. Lilian y Lena miraron con terror una mini esfera pegada al pecho de Lilian, tal cual las minas que Goku usó para distraer a Jiren.
No puedo creer lo que escuché, dijo Kara impresionada de la acción que hizo Goku para que Lilian no escapase. Hay que ayudarlo con el cohete, en estos momentos no interesa eso, dijo Superman volando hacia Goku. Ve, yo me encargo de ellas, intentaré no acercarme, no quiero cuestionar si lo que dijo Kakaroto es verdad, dijo Gon. Kara asintió y voló. Están acabadas, dijo Gon. Bueno, tú también lo estarás, ahora que estás solo, dijo Lilian sonriendo. En eso Kyborg apareció y de una patada mandó a volar a Gon, dejándolo en el suelo, para luego ponerse encima de él y pisarlo una y otra vez. Esto lo haré rápido, no quiero más molestias en el camino, dijo Kyborg con una sonrisa tétrica. Con Goku. Goku notó como Clark y Kara se acercaban a él, pero también notó como el ki de Gon se estaba desestabilizando. Sin dudarlo desapareció de la vista de Clark y Kara que iban debajo de él. ¿Qué acaba de hacer?, preguntó Kara al no verlo. Clark vio hacia abajo y abrió los ojos de gran manera. Con Gon. ¿Qué pasa, te estás quedando sin sangre que ya no reaccionas?, preguntaba Kyborg mientras le seguía pateando la cara a Gon. Todo eso se detuvo cuando una mano por la espalda lo tomó por la nuca y luego lo volteó. ¿Me recuerdas? Espero que sí, porque ahora tus memorias serán eliminadas, dijo Kakaroto, haciendo infundir miedo a un robot. Suéltame alienígena, dijo Kyborg pateando al Saiyajin que ni se inmutaba. Hasta nunca, dijo Kakaroto colocando una mano en su abdomen y pulverizándolo, haciendo que su ataque lo viesen hasta desde el cielo. Goku se acercó a Gon y le dio un poco de energía, no era mucha, ya que él no estaba al 100%, pero podía darse el lujo. Gracias, Kakaroto, dijo Gon sujeto a Kakaroto. Jaque mate Saiyajin, dijo Lilian oprimiendo el botón del cohete y haciendo que este explote. Haciendo que Goku y Gon quedaran incrédulos ante eso. Goku estaba a punto de matarla, si él iba a morir se la llevaría con él, apuntando con su mano a Lilian, poco a poco una esfera de ki se iba formando. Si yo voy a morir, tú vendrás conmigo y no podrás ver aquel mundo que soñaste sin alienígenas, dijo Kakaroto sonriendo. Lilian apretó los dientes de impotencia. Pero Lena se puso enfrente. Espera Kakaroto, ¿no te das cuenta de algo?, dijo Lena con miedo. Kakaroto estaba ya sin miedo a hacer cualquier cosa. Kakaroto no respondió, no estaba de humor para jugar a adivinar. No estás muerto, dijo Lena. Tú, cambiaste el hisopo, hiciste que mi virus fuera inerte, dijo Lilian ahora con más furia. Sí y no, digamos que en lugar de un virus, expandimos su cura, dijo Lena. Me engañaste, dijo Lilian que de tanto que apretó los dientes, uno se rompió. Kakaroto ante eso bajó su mano y miró al cielo, se había olvidado de la explosión. ¿Puedes mantenerte solo?, preguntó Kakaroto a Gon. Este le asintió con una sonrisa. Goku no perdió más tiempo y salió volando atrapando primero a Clark y luego a Kara. Ellos no tenían ningún daño, pero la explosión los había desorientado por completo. Este descendió y los dejó en tierra firme. Para no perder la costumbre, vuelves y ya nos das otra mano, dijo Superman sonriendo. Goku le sonrió a eso y luego miró a Kara, la cual fue directo a abrazarlo. Pensé que te había perdido, dijo Kara con una voz de niña. Pero me curaste, al final sirvió esa medicina, dijo Goku. ¿Pero cómo?, intentó decir Kara, pero vio a Goku con una sonrisa. Esa sonrisa decía que luego se lo explicaría. ¿Estás bien, Gon?, volvió a preguntar Goku viéndolo. Sí, no hay nada que una semilla arregle, dijo Gon sonriendo. Suéltenme, no saben con quién están tratando. Eran los gritos que se escuchaban de fondo. Sí señora, lo dijo 15 veces en 5 minutos, dijo Maggie. Mamá solo lo haces más difícil, dijo Lena con una mano en la frente. Maldita traidora, por eso siempre preferí a Lex, decía Lilian. Fue suficiente Lilian, dijo Supergirl. Tú, escoria, deberías estar muerto, dijo Lilian mirando al Saiyajin. Puedo adelantar la tuya, dijo Kakaroto activando su aura de ki, haciendo que Lilian se metiese al auto. Sacando una sonrisa en todos.
Terminarás muerto, fue lo que se escuchó, cosa que colmó a Goku y se acercó a Lilian y le puso la mano en la cabeza. Solo busco que te resistas, dijo Kakaroto. De un momento a otro Lilian no podía ni modular, incluso ni siquiera articular palabra. ¿Qué pasó?, preguntó Superman. Bueno, quise ver sus recuerdos, y como se resistió partes de ellos fueron borrados, y me detuve para que no quedara del todo en estado vegetal, dijo Kakaroto. Eso es cruel pero justo, dijo Maggie. Gracias a ti Lena también, has demostrado ser una gran héroe, dijo Supergirl tendiendo su mano. Gracias Supergirl, y me alegró de verte bien Kakaroto, dijo Lena. Este solo le asintió con una sonrisa y luego algo se le vino a la mente y tomó a Kara y Clark y los alejó para que nadie escuchara. ¿Dónde está Bárbara y Dina? Sus ki están muy lejos, ¿siguen en Gotham?, preguntó Goku. Sí, algún problema tuvieron que tener, nosotros nos contactamos con ellos para informar de tu estado y dijeron que iban a venir lo más pronto posible, pero algo pasó, dijo Kara. De acuerdo, ahora vuelvo, dijo Goku serio. Clark iba a advertirle de Batman pero fue tarde, este ya había desaparecido. Gotham. Batcueva. No puede ser que tengas algo preparado para todo en cada parte de la ciudad, dijo Jason. Ellos llevaban la ventaja en la disputa, pero estaban en terreno peligroso y Batman, al ver que se le estaban complicando las cosas, activó un mecanismo de donde estaban peleando, electrocutando el suelo y haciendo que todos cayesen inconscientes. Jason, Bárbara, Dina y Elena estaban atados de pies y manos frente al murciélago y sus ayudantes. Eres patético Todd, dijo Dick negando con la cabeza. Debieron de pensarse antes las cosas, esto no hubiese terminado así, dijo Batman. Jason lo ignoró. Aún así con esto, todos te han confirmado que Kakaroto es bueno, Diana, bueno ella le quiere entrar a Kakaroto como yo entro a los tiros con los delincuentes, Clark, ellos te han dicho que es alguien bueno, ¿qué más quieres?, dijo Jason. Bárbara a todo esto se mantenía callada, ella rogaba que todo en National City hubiese salido bien. Si no quieren cooperar ya a estas instancias, voy a tocar fibra. Su empresa correrá el riesgo, dijo Batman. No te atreverías, dijo Dina con el ceño fruncido, pero su respuesta vino cuando vio una leve sonrisa en Batman, eso se lo confirmó. Eres un hijo de, intentó decir Elena. La boca, señorita, dijo Damián sonriendo. Hablen, fue lo único dicho por Batman. Bárbara estaba por intentar hacer más tiempo, pero vio como alguien enfrente de la computadora apareció y sin hacer ruido. Ella sonrió. Ya veo, ¿quieres seguir tentando a tu suerte? Yo no dudo, dijo Batman que se dio la vuelta para teclear unas cosas en la computadora, pero al hacerlo sus ojos se abrieron de sobremanera. Dick y Damián se dieron la vuelta al ver el movimiento brusco de Batman. Ambos quedaron en shock al ver que Kakaroto estaba con ellos, pero ¿cómo era posible? ¿Acaso Bárbara o los demás tenían un rastreador? No se cuestionen mucho las cosas, ni yo lo entiendo aún, dijo Dina sonriendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Batman serio. Bueno, primero creo que es bueno presentarnos, ¿no lo crees?, dijo Kakaroto sonriendo. Batman solo afiló la mirada aún más seria. Como veo que no comienzas, lo diré yo, soy Kakaroto, un gusto, dijo el Saiyajin dando unos pasos en dirección a Dina y Bárbara. No te acerques a ellos, dijo Batman. Kakaroto no hizo caso y siguió, hasta que Damián y Dick saltaron a atacar con kriptonita en sus nudillos. Antes que pudiesen tocarlo, Kakaroto detuvo sus brazos con 2 dedos. No molesten, exclamó el Saiyajin expulsando ki y haciendo que estos salgan volando. Batman entonces quiso acercarse para rociarle un gas para incapacitarlo. Al momento de tirarlo una gran cortina de humo se hizo presente, mientras Batman se cubría con una máscara de gas. Su tranquilidad de momento se fue cuando el humo se disipó abruptamente y una mano lo tomó de su traje sosteniéndolo y teniéndolo cara a cara. Si no acató, ¿qué sucederá?, preguntó Kakaroto viéndose seriamente frente al murciélago que estaba de igual manera. Fin del capítulo.